Celeste, Leonardo, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Bueno, gracias por la invitación y venimos a contar nuestra historia. Semejante historia. Antes de contarla, ustedes son un testimonio vivo de que se puede sobrevivir a la muerte de un hijo. Siempre está esa frase de que, ¿no? Que para la persona que pierde una pareja es viudo, la que pierde un padre es huérfano, el que pierde un hijo no hay palabra. Tal cual. Están acá. Y no hay palabra. Es muy difícil poder explicarlo y poder ponerlo en palabras, ¿no? Por eso digo, no debe haber palabras, ¿no? Para la muerte de un hijo. Pero sí, acá estamos, después de 6 años. Este, Lolo era nuestro primer y único hijo en ese momento. Eh, y bueno, tuvo un accidente en domiciliario en casa con 1 año y 2 meses. Tenía él cuando tuvo el accidente. Y bueno, y ahí nos cambió la vida. Nos cambió la vida de un momento para otro. ¿Qué les empieza a pasar desde el momento que los médicos le dicen que se había muerto? Entramos en un estado de shock increíble que no podíamos creer porque fue todo muy rápido, ¿no? El accidente que él tuvo, Y fuimos la rápido. noticia, Y la noticia, O claro. sea, entre el accidente y la noticia, ¿cuánto pasó? media hora, 40 minutos. Que fue traslado de una salita a un hospital, o sea, el tiempo se consumió en eso y después en quererlo atender a Lolo y no hubo mucho más que hacer. Entonces fue inmediatamente después del accidente la terrible noticia. Que en ningún momento nos desesperábamos nosotros una noticia así. Desde que pasó el accidente, cuando fuimos al hospital, en todo momento pensábamos que, bueno, en un ratito ya nos vamos para casa o se cura y está todo bien. En ningún momento pensábamos que había sido algo Grave. tan grave y que no había vuelta atrás. ¿Viste? Entonces yo creo que también hay parte de los médicos, ¿no? de los profesionales, fue un poco también en ese tiempo prepararnos, ir preparándonos a nosotros para recibir la noticia esa, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cuál fue, Leo? O sea, Y no sé, puede ser Llamen a la eterno, pero para mí familia. fueron minutos, ¿no? Pero no, como que en el tiempo estábamos tan devastados nosotros como que no tomábamos tiempo si fue media hora, 3 horas, 5 horas, no sabíamos. Pero en ese tiempo fue, bueno, ustedes están solos, tenés a alguien que pueda venir a asistirlos, que los acompañe, llamen a algún abuelo, a algún tío, ¿viste? No se puede decir, pero ¿por qué tanto? ¿Sí? ¿Viste? Entonces después, con el tiempo, vos empezás a pensar, claro, ya se ve que ya no había vuelta atrás, ya no había algo que se podía, este, y entonces como que bueno, fueron preparándonos a nosotros para darnos la noticia, ¿no? Al principio fue llamen a la familia, tienen a alguien que los acompañe, después que el daño era muy severo, irreversible, a lo que nuestra respuesta es, sigan trabajando, vuelvan, y sí, estamos negación acá. absoluta. Negación absoluta, y fueron como 2 o 3 veces que salieron y ya cuando ellos vieron que estábamos acompañados, que había llegado mucha parte de nuestra familia, ahí ya nos dieron la noticia y de hecho ya habían preparado, digamos, toda la escena, digamos, limpia y pulcra para que no nos quede, digamos, un mal recuerdo de su atención y ahí nos permitieron como pasar a una despedida. Pero fue como muy preparado por parte de los médicos, pero nosotros poníamos la resistencia, que es lo lógico, son las palabras que se aproximan y que uno no quiere escuchar y que cuando las escuchás, ya está. Cuando decís prepararlo, o sea, poder verlo Claro. el cuerpo de Lolo. Exacto. Exacto, porque al haber sido un accidente hay una parte legal que hay que cumplir, entonces iba a ser un rato de despedida para después que, bueno, obviamente que su cuerpo se lo examina para saber cuál había sido el La causa. daño, para que eso haya un acta de defunción. Entonces, o sea, iba a ser un rato para que después sacárnoslo de nuevo, ¿no? Entonces, son como muchas cosas que la verdad que yo admiro a los médicos y a todo eso porque es un montón. O sea, la terrible noticia se viene como un montón de pasos que los tocamos como muy de oído y con nuestra presencia ya desconectada, porque eso fue lo que pasó. O sea, después de esa noticia es como que, ya está. O sea, Desconectás para vivir, porque si podés incorporar todo ese dolor, te morís vos también. no, es que no lo puedes procesar, no lo podíamos entender. De hecho, yo como que no podía creer
que no lo iba a ver nunca más. Ahí como que entendés realmente lo que es el nunca más y el para siempre. Y yo como que lo sentí como tan, no sé, nunca más lo voy a tener. O sea, como mamá, es terrible. Es lo que uno no puede ni pensar como mamá. Vi por ahí en una entrevista que vos decías, pasó un día desde que le di el último beso, pasó 2 días. Hay una cuenta que es terrible. Eso de que ayer lo tenía, anteayer, y ya cuando ya el tiempo se deja de contar en días y en semanas, es un horror lo que se siente, que te queda tan lejos la última vez que lo besaste. Si uno tiene miedo de perder el olor, las sensaciones, y a su vez estás como, eh, ¿cómo haces para respirar? Viendo dónde se pone tanto dolor. A mí lo que me pasó particularmente fue que yo un poco como que me importaba un rayo, yo leo qué había pasado, yo necesitaba saber dónde estaba Lolo. Yo me di cuenta que tenía 34 años, había sido el accidente y muerte de mi hijo y yo no tenía ni una creencia de qué pasaba con la gente cuando se muere. Entonces fue como un instinto casi maternal de dónde está, cómo me comunico con él. Entonces la búsqueda, quizás yo no es que dije, quiero sanar, me quiero volver a sentir bien, vamos a vivir bien después de esto. No, la búsqueda era como papá de dónde está mi hijo. Yo me acuerdo que a todo el mundo le decía, como que siempre se dice que uno ve una luz, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Y yo digo, ¿y si él era tan chiquito que no sabía seguir la luz? Si no la Se siguió, ¿dónde perdió. está? Claro. Entonces, esas preocupaciones como mamá me llevaron como a buscar un camino, qué pasaba, dónde estaba, a querer buscar personas que me den como respuestas que no existen y uno se va haciendo como una creencia y en ese buscar encontré personas maravillosas que me terminaron acompañando a mí y fue como medio inconsciente esa búsqueda, ¿no? Sí, bueno, logré que me acompañen, logré que me ayuden a crear lo que yo quiero creer, pero en realidad fue como, vino como consecuencia de querer saber dónde estaba mi hijo. De algunas personas que he conversado que han perdido un hijo, sí, la mitad, si tienen otros hijos, usted cuando se murió Lolo era el único. Algunos me han dicho, la mitad quiere morirse para ir a estar con él, a ver dónde está. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No voy con él. La otra, por supuesto, es la pulsión de vida, es decir, me quedo acá porque tengo otro hijo también. Pero ir a averiguar, y qué en ese día tan tremendo, ¿cómo es volver a casa, digamos? ¿Vuelven a que esa noche se vuelven a su casa o van a la No, casa de algún pariente? no, fuimos a la casa de un pariente, fue terrible porque de ahí, de que nos acaban de decir esa noticia, tener que ir a la comisaría, bueno, prestar testimonio, declarar, tener que ir a casa justamente a ver, ¿no? La escena de qué había sucedido. Nada, fue terrible, sí, también pasaron un par de horas y mi cuñada o la hermana de Cele, bueno, nos ofreció que vayamos a la casa de ella a pasar esa noche. Así el otro día lo velábamos. Y nada, esa noche no, ni dormimos, ¿viste? No, una cosa terrible. Eh, Entonces pasamos varias personas la noche ahí, como nadie sabía cómo cuidarnos, entonces era, vengan todos a No cuidar hay. a los chicos, hacemos guardia por si alguno se despierta, porque también es como un estado tan enloquecedor que la familia también entra en ese estado. no, es que aparte la familia también estaba sufriendo, porque ahí nosotros éramos los principales, pero después estaban los Lógico. tíos, los abuelos, que no podían creer lo que había sucedido. Y, Todo el el, entorno familiar, ¿no? No, y no No, tenés ni la estaban más pálida pasando idea por un cómo momento. acompañar eso. No, no hay. y el temor, ¿no? De la charla, de cómo puede reaccionar uno, o sea, porque realmente siempre se dice, si tenés más hijos, te sostenés los más hijos, pero si nosotros no teníamos más hijos, ¿qué? Nos íbamos a matar entre nosotros. Entonces, era muy difícil para la familia respetar como una intimidad nuestra de ese momento, porque necesitaban saber que iban a poder impedir cualquier ataque que nos agarrara a nosotros. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi hermana, ya nos habían preparado una medicación como para que podamos, viste, como anestesiar algunas cosas, y así fue como pasó esa primera noche, pero en un estado
de shock, que a mí, por ejemplo, yo no podía hablar. Mi hermana con el tipo me decía, Cele, yo no sé qué me decías, y yo trataba de hablar y evidentemente no hablaba, nadie me podía entender, y después fue como de tristeza absoluta. Quizás todo el mundo tenía miedo, no sé, que ataques de ira o de violencia entre nosotros, y lo que nos pasó a nosotros fue como el apagón terrible y la tristeza absoluta. O sea, no había fuerza de guerra o de querer enojarse, porque en el momento del accidente Leo no estaba, yo estaba sola con Lolo. Entonces decía, bueno, Leo les va a pedir explicaciones a Celeste, Celeste no puede hablar, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Todo el mundo suponía una situación que en realidad no pasó nunca, porque fuimos abordados y acompañados inmediatamente. Entonces, en ese abordaje de acompañamiento, que yo siempre lo cuento que esto es como una información muy importante para todos, en ese primer momento que volvemos a casa, una amiga dice, bueno, llamo a la prepaga, a alguien se tiene que... Y a nadie se le había ocurrido llamar a la prepaga. Dice, acá hubo un determinado hecho, los chicos están sin asistencia, inmediatamente la prepaga te manda a tu domicilio psiquiatras y psicólogos. Todos los días, o sea, tuvimos como una asistencia muy minuciosa en cuanto a medicación, en volver al habla, y el cuerpo iba procesando de alguna manera porque nos invitaban a hablar, y siempre con el correr del tiempo nos pudimos acordar que los primeros que venían a casa eran psiquiatras y psicólogos padre e hijo, para ver a nosotros qué nos detonaba ver una relación de padre e hijo adulto. Entonces los primeros que nos decían era que eran y a mí no me importa, ¿qué me importa un padre o un hijo si yo lo tenía? Pero sí, bueno, en ese momento no caíamos. Es muy personal. Recién ahora después, ¿no? Decimos, che, ¿vos te acordás que nos mandaban un padre y un hijo? Qué raro. ¿Con qué necesidad? ¿Iban juntos? Claro, juntos. sí, justamente. Nos sentaban en ronda y ahí nos habíamos empezado a acostumbrar a sentarnos juntos, a hablar del hecho. Entonces, como había alguien más en esa ronda, que era el psiquiatra y el psicólogo, quizás él hablaba y yo, ese era el momento donde lo escuchaba, y cuando hablaba yo, ese era el momento que lo escuchaba. O sea, nunca estuvimos como solos, como para explotar, digamos. O sea, fue como muy paulatino eso. Y fue maravilloso que a una amiga, haber tenido una amiga que en ese momento reaccionó de esa manera. Sí. Algo básico, pero que uno en ese estado... no sabía cómo... Y bueno, en ese momento sí, vinieron esos profesionales y nos declararon como emergencia mental, que estábamos en una situación así. Y vinieron por una semana entera. Y bueno, y otra de las cosas principales también que nos ayudó fue que el jardín donde participaba Lolo, donde iba Lolo, nos enviaron a una salita de barrial de la zona, también para que estemos con una psicóloga, ¿viste? Nos prepararon una contención familiar. Una contención, claro, familiar. Estábamos citados nosotros dos y podíamos ir asistidos, porque obviamente no nos movíamos solos, entonces que nos lleve nuestra familia. Exacto. Y ahí fuimos con una hermana, un abuelo, o sea, fuimos varios, porque nosotros podíamos escuchar fisiológicamente, pero no nos entraba nada. Entonces fue importante que nos acompañen, porque alguien tenía que anotar qué nos podían llegar a recomendar para un momento así. Entonces, a pesar de que los psicólogos y los psiquiatras venían a casa, hubo como ese momento de contención familiar que lo organizó el jardín maternal donde iba Lolo. O sea, fue como una ayuda extra, y ahí fuimos. Y por ahí otra vez una importancia, ¿no? De justamente, ¿no? Alguien que también nos quieran ayudar, ¿no? Como el jardín, ¿no? Que dijeron, bueno, vamos a ayudar a estos padres. Con lo que podemos. Con lo que podemos. Algo barrial, o sea, algo, viste, que era gratuito, no. Y bueno, y ahí fuimos y también lo mismo. Les contamos lo que nos había sucedido hacía 6 días. Y en una de esas se ve que la psicóloga nombró el grupo Renacer. Que nosotros, la verdad, yo ni lo escuché cuando lo nombraron, viste, en semejante estado de shock que uno no presta atención. Por eso la importancia del acompañamiento, ¿no? Esta hermana de Cele escuchó esa palabra, que nos dijo, ¿no? Que era un grupo de padres que pasaban por la situación de la muerte de un hijo. Entonces lo anotó. Y bueno, y ahí se puso en campaña de googlearlo, de buscar, y encontró que el grupo estaba que está en todas partes del país, y justamente nosotros somos de Lanús, y bueno, que había un grupo en Lanús. Así que se contactó con gente de ese grupo,
Y bueno, y a la otra semana ya estábamos yendo al grupo también. Que lo mismo, nosotros venían, nos traían, nos llevaban, venían a cocinarnos, ¿viste? Estábamos esos primeros días Muy asistido. muy asistidos. Y bueno, nos comentó, chicos, ustedes encontré un grupo acá cerca de Lanús, los sábados quieren venir. Nosotros decíamos a todos que sí, no sabíamos ni con quién nos íbamos a encontrar, o sea. Esa es una de las cosas importantes, es que estábamos como tan abatidos que no podíamos poner resistencia a nada. O sea, no es que decíamos, che, hay tal cosa, no. Nos decían, no hay un grupo, ¿por qué no vamos? Y, o sea, sí, vamos, y total, ya me muero mañana yo. O sea, yo daba por sentado de que no ibas a poder resistir a semejante dolor. Te quema, te abomba. Entonces, me muero mañana, me quieres llevar, llévame. O sea, Estoy entregado. Sí, en ningún momento tuvimos rechazo, ¿viste? O en ningún momento dijimos, no, yo no quiero ayuda o no quiero. ¿Y se sentían invadidos por la ayuda, no? No, la verdad que no. Porque a veces es como que uno... No la podíamos ver tampoco. Son como recuerdos, yo no sabía si había alguien en la cocina, en la pieza tendiéndome la cama, no sabía dónde estaba la gente, ¿sí? Como que tengo algunos recuerdos de haberme cruzado con gente en mi casa, en algún momento era mucha, en algún momento era poco, pero después también con el tiempo nos enteramos que había un grupo de WhatsApp entre amigos y familiares en donde se turnaban de horarios para venir a asistirnos. Entonces hubo una organización de trasfondo que nosotros no fuimos parte, no nos enteramos, pero en algún momento alguien tomó la decisión también de no bombarnos o de no ser tanto en casa. Entonces, bueno, hubo como esa organización también por parte de la familia que a alguien se le habrá ocurrido y funcionó, porque no nos sentimos abombados. Sí, o gente salieron, no sé, salía a la calle para sacar a la perra a la calle y de repente me cruzaba con un amigo. Que decís, pero ¿en qué momento, qué hacía acá? Si viste nunca. No, justo pasé por acá con el coche y te vi que saliste, entonces frené y... Y vivía a 20 kilómetros. Sí, y después te pones a pensar y decís, no, pero bueno, claro, se ve que estaban haciendo guardia, o mismo, no sé, enterarnos después con el tiempo de que mi suegro se dormía en el auto en la vereda, en la calle, ¿viste? Por si le sucedía algo a nosotros, ¿viste? Y eso como que, hoy en día lo vemos y decís, bueno, qué valiente fue todas esas personas que supieron acompañar como pudieron, estando, ¿no? Presentes. Generosos. ¿Tuvieron de miedo de ustedes mismos en algún momento? Un poco sí, yo pensaba todo el tiempo que iba a enloquecer. O sea, fue como que esperar enloquecer y que nunca llegue, esperar morir y que nunca llegue. O sea, para mí la situación Que nunca llegue, ¿qué quiere decir? La muerte, a buscarme. O sea, como un castigo. Claro, sí, como un castigo o como algo que iba a suceder de forma natural, ¿no? O sea, a mí no se me ocurrió quizás matarme, pero sí se me ocurrió todo el tiempo de que yo no iba a vivir. O enloquecer, el ser humano es tan débil, tan frágil, que vos decís como en cualquier momento enloquecemos, porque no se podía tolerar la realidad. No se podía. ¿Cómo y para qué? ¿Para qué seguir viviendo en este estado? O sea, ¿para qué la vida me mantiene con vida en este estado? Si no me importa nada, no puedo hacer nada, o sea, no te da ganas de nada, entonces es como, parecía como una vida asistida, ¿no? Asistida ahí por nuestras familias, saber qué pasaba, qué rumbo tomaban las cosas. De pronto surgió esto de ir a un grupo de padres, a ver qué pasaba, entonces también una hermana iba a ver que no se trate de una secta, que no se trate de algo peligroso, que no sé, que no nos estafe, viste, como todo el tiempo ahí como alguien relojeándonos a ver que el camino que tomamos era que sea un poquitito apto para estos papás que estaban sufriendo tanto. Y así fue, y fuimos llegando como a lugares, pero porque familiares, amigos o gente que no nos conocía nos dio como, che, mira, conozco esto, fíjate, te acerco esto, ¿viste? Y fueron pasando como cosas así en donde nos hicieron hablar, nos ayudaron como a procesar esto tan terrible y a encontrar las palabras que nosotros íbamos a referirnos a este suceso tan terrible en nuestra vida, a referirnos a nuestro hijo, de qué manera íbamos a seguir hablando de Lolo, y en todos esos lugares nosotros encontramos eso. O sea, ¿cómo queríamos estar nosotros el día de mañana? ¿Cómo íbamos a querer hablar? Si desde el dolor, desde el amor, desde la gran tragedia, si la gran tragedia iba a gobernar toda nuestra vida, o qué iba a pasar con eso.
Y ¿Pero eso lo planteaban en ese momento? no, en ese momento no, en lo ese fuimos momento no, encontrando. se fue encontrando en el camino. Eh, ¿En el grupo cómo les va? O sea, por lo pronto el gran hecho es como los grupos de adictos, pienso, ¿no? Y hemos estado allí, conocen el mismo infierno, lo cual Sí, ya tiene un efecto sí, terapéutico. Sí. Sentirte un poquito, no sé si menos solo, pero que podés hablar con un lenguaje común con alguien. Pares, exacto. sí. La verdad que a nosotros nos salvó, la verdad que fue muy importante haber encontrado el grupo. También nosotros fuimos muy, pero muy recientes de la muerte de Lolo. O sea, no conocíamos otra cosa. Nosotros a la semana ya estábamos en el grupo y al principio como que no querés no querés pertenecer a eso. La verdad, ella se enojaba y decía, yo no quiero pertenecer a un grupo de WhatsApp de padres que murieron sus hijos. Yo quiero pertenecer al grupo de Traigan la mal mamá de Lolo. jardín, ¿entendés? Sí. O si acá no lo voy a encontrar el Lolo. Entonces, fueron duras esas primeras reuniones. Fueron caóticas, ¿no? ¿Con qué frecuencia eran? Una vez por semana. Fueron caóticas, de llanto, de soltar y de largar todo lo que uno puede nada, sentir en ese momento. Pero yo creo que lo más importante es justamente cuando a las 2, 3 semanas, por esa misma puerta donde habíamos ingresado nosotros, ingresó otro padre, otra madre, ¿viste? Que le había fallecido también un hijo en ese momento. Y ahí es donde vos decís, esa madre yo también necesito ayudarla, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí es un grupo de ayuda mutua donde te empezás a correr un poquito del dolor tuyo por el que tenés enfrente, ¿no? Ahí empezás a entender un poco. ¿Qué entendés ahí, Leo? De que, para empezar, no sos el único en la vida que le está pasando lo mismo. O sea, a muchas personas les sucede. Es la típica de ¿qué hicimos mal nosotros en la vida que me castigaron de esta manera por sacándome un hijo? No es un castigo de la vida. Las cosas suceden. Por algo Misterio. sucedió. No, y ¿entendés? que ahí en esa reunión quizás éramos 20 papás en donde todos hubiéramos dado todo por impedir la muerte de nuestros hijos y ninguno pudo. Entonces, evidentemente, no se puede impedir la muerte y seguramente empezás a entender que eso hubiese sido todo el tiempo de Lolo, a pesar de que fue un accidente, porque con los accidentes uno dice, era evitable, el accidente era totalmente evitable. Y a veces hay sucesos que no son evitables, que no se pueden prevenir, porque yo tuve el accidente con Lolo, pero yo siempre fui una persona responsable, tuve el accidente con el auto, pero yo hacía más de 15 años que manejaba cuando tuve el accidente. Entonces, entendés que hay cosas que suceden, que empiezan a pasar y que hay 1000 maneras de procesarlas y en esas 1000 maneras de todas las personas que conocimos elegimos la propia y fuimos a la reunión una de las primeras veces y justo había venido de visita un papá del mismo grupo, pero de la provincia de Córdoba, y nos cruzamos en una reunión y él dijo, llamen a tal persona que tuvo un accidente muy similar, pero hace 30 años. Entonces, esa persona que, mirá lo que son las cosas de la vida, nosotros íbamos a Lanús y esta persona iba al grupo de Monte Grande, o sea, 1 hora y pico de distancia. Y este papá, Roberto, se venía todos los sábados a Lanús por nosotros, todos los sábados, y era el accidente tan en paralelo el que él tuvo con su hijo y yo con el mío, que nos dimos el lujo de poder hablar de imágenes tremendas, en confidencialidad, o sea, ahí entendimos que hay una estructura en el grupo, de la manera en que nos vamos a referir, y después de ahí, Roberto, entregado a nuestro camino, a cambio de nada, después del grupo nos invitaba a tomar un café a una cafetería que había en la esquina, que fue como nuestra primer reinserción social, ir a tomar un café después del grupo Renacer. Íbamos con Roberto, él invitaba a otro papá o a otra mamá, y nos sentábamos en el café y yo le hacía como preguntas de cosas muy dolientes o de cosas que había visto, que me iba a estallar la cabeza. Y él me naturalizaba, me dice, yo también lo vi. Y como cosas así, entonces en algún momento como que dejó de ser como tan fuerte, porque yo ya lo podía hablar, lo podía poner en palabras, podía tener ese intercambio con otro papá, y quizás ese café se sumaba una mamá que también
estaba ahí muy recientemente, y Roberto en algún momento del café se levantaba y se iba, y nosotros nos quedábamos hablando con otra mamá. Entonces empezamos como a interesarnos por otras historias, y quizás a la siguiente reunión una mamá decía, lo que dijiste en la reunión pasada me ayudó un montón. Y vos decís, pero de verdad yo en este estado puedo decir algo que a alguien le dé un poquitito de esperanza, que sea una lucecita, que sea un motor, que sea... Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, sentís como un alivio, te sentís un poquitito mejor porque te sentís encima de ayuda para otro. Entonces, ahí nosotros como que hicimos un montón de caminos paralelos, ¿no? A ver, íbamos al Grupo Renacer, habíamos conseguido una psicóloga, emergentóloga especialista en duelo que también había visto fallecer a su hija. Entonces, como que ahí arrancó como un camino donde íbamos asistidos en todas las aristas de la vida. Y de hecho... Fueron muchas las cosas, ¿no? que en ese momento nos ayudaron. No fue una No sola. fue una sola cosa, fue como el combo. Atrás de eso estaba, en algún sentido, el impulso vital de ustedes, digamos. Sí, y en algún momento pudimos ver el estado de nuestros padres. Lolo tenía sus 4 abuelos vivos. Y en algún momento vimos que también ellos estaban sufriendo un montón, porque hasta ahí no teníamos ojos para los tíos, para los primos, pero o sea, no había ojos para nadie. Yeah. Y en algún momento vimos como que nuestros padres quizás se nos estaban viniendo abajo, y hasta pudimos quizás decir, bueno, busquemos ayuda para ellos, porque si nosotros estamos encontrando un poquitito de alivio en esta situación, ellos también pueden tomar ese alivio con nosotros. Y algunos, bueno, se sumaron a nuestro camino, otros decidieron otro camino. A ver, lo importante es que en algún momento todos nos podrán, después del tiempo que consideremos necesario, que nos podamos sentar a hablar, porque ese hijo que falleció, nuestro hijo, lo va a ser recordado para siempre en nuestra familia. Entonces, que no se convierta el día de mañana en un tema tabú, en un tema en el que no se pueda hablar, en el que se disfrace cómo fue el accidente solamente porque fue terrible. No, a ver, acá lo que sucedió fue esto, sufrimos todos, y a todos nos toca hacer algo con tanto sufrimiento. Porque hoy en día no tendría sentido si yo me siento, no sé, en una Navidad con mi familia, por más que hoy esté bien, ponele, no tendría sentido si yo siento que no me representa la situación familiar. Entonces, alguna manera de honrarlo. Yo siempre cuento que mi hermana tenía hijos chiquititos también cuando falleció Lolo. Entonces, ella todas las Navidades con sus hijos hace unas galletitas en homenaje a Lolo y las pone de decoración en cada plato. Y ¿sabés qué lindo es llegar a un lugar y que decís, lo siguen recordando, ¿no? Sin decir nada, Sin encontrás decir algo nada. ahí, una galletita con forma de estrella, y vos decís, bueno. Una presencia. Una presencia. Entonces, qué bueno que un hermano pudo hacer esto, que otro pudo llamar a la psicóloga, que otro llamó al grupo Renacer, que otro llamó... O sea, fueron tantas cosas para que hoy en día nos reencontremos todos desde otro lugar. Y eso es lo más valioso. Se sufrió un montón, costó horrores, no se pensó que íbamos a poder tampoco, pero hoy en día nos encontramos así, ¿no? Y hay como una maravilla después de haber sufrido tanto, que es impensada. ¿Cuál sería? Saber que contamos con una red así tan hermosa. O sea, uno hace la vida y no piensa en los lazos que tiene que tener, sean familiares, amigos o quien sea, pero saber que ante semejante crisis, por amor a nosotros, de parte de mi familia, de parte de la familia de él, amigos, no importa dónde sean, quisieron aportarnos, saber que si te pasa algo, alguien te va a aportar a tu camino, eso es como... Eso es valioso. Es súper valioso. A Celeste le llevaban mensajes, infinidades de mensajes, ¿no? Me enteré que te sucedió esto, no sé, por Instagram, por WhatsApp, por el jefe del trabajo, por todos lados. Y le pasaban el teléfono de una psicóloga, ¿no? Y le decían, mirá, contactate con ella es especialista en duelo, también es una madre que se le murió un hijo, bueno, ¿viste? ¿Distintos decís, o la misma? Distintos, la misma, no, la misma. Por diferentes lados le llegaba, ¿viste? Qué raro, bueno. Hasta que un día también se le agarró y se contactó con esta psicóloga. Que era la emergentóloga esta. Valeria, y bueno, ella empezó con esa psicóloga. Que quedaba re lejos de casa, como a 3 horas de casa, pero en ese momento vos no tenés tiempo. Nada que hacer. Entonces es lo único que tenés que hacer. Entonces ella se iba. Y yo por un lado
consigo también, voy a una psicóloga, nunca en mi vida he ido, con 34 años nunca había ido a un psicólogo, yo no sabía lo que era un psiquiatra, no tenía ni idea. Y bueno, voy a un psicólogo, le cuento todo lo que me había pasado, todo. Y bueno, la psicóloga esa me dice, mirá, yo no te puedo ayudar. Fue más o menos así, me dijo, Renunció antes de empezar. volví a tu casa y volví, no sé, cualquier cosita en 2 meses volví de nuevo, me dijo, ¿viste? Como que no hubo mucha. Por eso también hay veces hay que seguir buscando y no quedarse con lo primero, ¿viste? Entonces, en el medio de que yo seguía buscando a un psicólogo, alguien que me pueda ayudar, Cele le comenta a esta psicóloga, le dice, mirá, mi marido todavía sigue bollando, pobre. Y esta psicóloga le dice, mirá, este es el espacio que yo te doy, que no solo para vos, sino para la familia. Si querés que él venga, así Me dice, que... vos acá podés venir con quien quieras. Me dice, si querés traer un día a tu mamá, la podés traer. Y yo dije, wow, qué generoso, ¿no? Porque por más que obviamente era por honorarios, o sea, ella me dio como la posibilidad de compartir ese tesoro que yo había encontrado en su sesión. Entonces ahí le dije, Leo, venite, o sea, vení acá porque este es el lugar. Sin querer, nosotros, que esto es algo que quizás no pueden hacer todas las familias y todas las parejas, la psicóloga buena que encontramos era una, vamos juntos. El grupo Renacer, vamos juntos. Nos hace bien a los dos, vamos. Algún día le decía, no tengo ganas, no me puedo levantar. Me decía, vamos, Celeste, por favor, vamos juntos. Entonces, como que nos alentábamos a ir juntos. No me dejes solo, vení conmigo, vení, que yo hoy sí quiero ir. Y eso nos fue como alineando un poco. Porque por ahí, cuando llegábamos del grupo, de la psicóloga, decíamos, ¿viste lo que dijo tal mamá? ¿Te parece que es así? Esto me gustó. Y daba charlas, ¿no? Daba charlas entre ustedes. Entre nosotros, que no teníamos de qué hablar. En ese momento no. Todo era Lolo, todo un silencio. Lolo o muerte. Era lo único que teníamos en ese momento. Aparte, vos pensás que tener una casa con un nene de 1 año y 2 meses, donde súper vital, ruidosa, caos de repente, y alegría. Silencio, y era llegar a nuestra casa y mirarnos. Y si encima no teníamos charla, y bueno, y esto también. Muchas parejas se separan. Viven, hace poco me acuerdo que había entrevistado a otra mujer que en un accidente de gas, un desastre, se murieron los 3 hijos. El marido ella casi, el marido cuando estaba un poco mejor, aún en el hospital le dijo que se separaban porque él no podía tolerar toda la situación. Y... Hay un porcentaje, no sé, en este momento, pero hay como un 94% de la pareja, no sé, el 90 y pico. Un 90 y pico por ciento. Se terminan separando, ¿viste? Y vos decís, bueno, nosotros salió así, no es que lo buscamos. Está bien, está mal, ella podía haber hecho su camino, yo también podía haber hecho el mismo camino, otro camino, pero bueno, de a poco lo nuestro se fue dando así, y eso aparte, nos ayudó a nosotros para tener charlas, ¿no? Que es lo principal, porque a veces uno dice, che, ¿cómo pudieron rearmar la pareja después de la muerte de ese hijo? No sé, si me preguntás, no, la verdad no sé cómo se rearmó. Sí, por ahí con estas cosas, con compartir, ir a un lugar, viajar juntos, sentarnos después de que vinimos de un lugar y ponernos a charlar. Y yo creo que eso a poquito después nos empezó de nuevo a unir, ¿no? Como pareja. Tener un espacio que no fuera solo. Sí, aparte compartir lo que sentíamos, ¿no? Porque en un momento que ya estábamos adentro del grupo, el grupo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, era un aniversario y hacía un evento. Entonces nosotros ya habíamos vuelto a trabajar y el viernes salimos del trabajo y nos fuimos a Córdoba 2 días, fuimos y volvimos en micro. No nos encontrábamos bien como para manejar tanta distancia y llegar allá y participar en las reuniones. Entonces nos fuimos medios y nos sentíamos re mal porque estábamos ahí en retiro, porque uno cuando va a tomar su micro, un avión, lo que sea, son vacaciones. Y nosotros era como, nos daba hasta vergüenza, no le dijimos a nadie que nos íbamos a Córdoba. Entonces en ese momento que estaba a full el Facebook e Instagram, me acuerdo que conocí muchas mamás allá, muchas familias y los etiquetaban en las fotos, no sé qué. Y me acuerdo que mi jefe las vio y cuando voy el lunes a trabajar me dice, ¿sí estuviste en Córdoba? Y yo me quería morir, o sea, porque había ido a buscar herramientas, no me había ido de vacaciones. Digo, sí, me dice, ¿cuándo llegaste? Acabo de bajar de retiro. ¿Pero morir por qué? O sea, te da vergüenza. Y es un poco como medio la vida que uno no quiere tener, ¿no? Uno quiere irse de vacaciones o que sea disfrute. Y nosotros estamos ahí esperando el micro
y nos estábamos partiendo al medio del dolor, o sea, era como súper doloroso, ¿no? Subir al micro significó un montón, era la primera vez que salíamos de casa sin nuestro hijo, o sea, no era ni por vacaciones, era por algo terrible y encima nos faltaba un integrante de nuestra familia. Y eso fue como algo fuertísimo, pero que lo pudimos hacer, ¿viste? Y yo te digo, si fue algo tan doloroso, a ver, nos podríamos haber dado media vuelta de retiro, volvernos a casa y decir, no voy, si estoy sufriendo ya desde antes de salir, ¿no? Y sin embargo, nos animamos, no pusimos resistencia, llegamos, nos encontramos allá con gente maravillosa que conocimos, nos volvimos como llenos de herramientas, llenos de amor, hasta con más ganas de continuar, ¿no? Y el año que viene volver a ir porque fue tan buena la experiencia. Sí, Entonces, empezamos a encontrar un sentido de que sentíamos que, bueno, está bien el camino que estamos haciendo, ¿no? Empezamos a sentirnos un poquito bien entonces Entonces, compartir, bueno, decir, me hace bien, me hace ¿Cómo bien. describirías ese camino que estaban haciendo? Y era como que yo sentía eso, como un alivio, como que sentía, che, esto me está haciendo un poquito bien, me estoy empezando a sentir bien, o me gusta, tengo la gana de ir a conocer gente, ¿viste? El camino que era, buscar a otros que hubieran pasado experiencias parecidas, está vinculado al otro. Sí, y sentir alivio a tanto sufrimiento. Y sentir alivio de tanto sufrimiento, ¿no? De poder ayudar a otra persona con nuestra historia. Por eso a veces digo estas charlas, ¿no? Que a veces llegan a conocer nuestra historia, o decís, bueno, si estamos pudiendo ayudar a otras parejas, a otros padres que están en este momento pasando por lo mismo que pasamos nosotros, bueno, qué importante. Entonces fue muy importante el oro en esta vida, ¿viste? Que para poder ayudar a otros. Así que eso nos hace bien, me hace bien. ¿Culpa? Porque la cabeza es tan especial que por más que uno tenga... Mira, al principio la desconexión fue tal que lo que surgió fue como el instinto maternal por buscar a Lolo. O sea, no hubo otro sentimiento. Entonces, yo me acuerdo como que una vez me decían, Cele, no sientas culpa. Yo decía, pero ¿qué me están diciendo? O sea, ¿culpa de qué? Si yo me iba de paseo con mi hijo, fue un accidente. O sea, ¿culpa de qué? O sea, acá no hubo una intención, ¿no? Y después me di cuenta como que podría haber tenido una gran culpa porque tuve una responsabilidad muy grande en ese momento que yo cuidaba a mi hijo, que fallé. La culpa no es racional, aparte, ¿no? Que fallé. Bueno, y ahí en esas charlas que dijeron, llámenlo a Roberto de Montegrande, y Roberto como que de a poco como que me iba haciendo como todo una transmisión, él me decía todo lo que era la culpa, lo que era una construcción social. Sí, yo pregunté, y él como que me llevó como a un análisis que fue como imposible después relacionarlo con el sentimiento. El camino, el nuestro, era otro ya, era como desde el amor, el de la construcción, el de la búsqueda. Entonces como que te alejas de todo lo que aprendiste hasta ese momento. Obvio, yo había aprendido de qué era la culpa y cómo se sentía en el cuerpo, pero en ese momento fue de abstenerse a todo lo que habíamos sido hasta ese momento. El accidente fue tan traumático que nos despojó de todo, absolutamente de todo, de lo que creíamos, de cómo habíamos aprendido a sentir, de lo que éramos nosotros como personas. O sea, el accidente fue como, ya no está más nada. Así. Eso es otro universo. ¿A vos, Leo, no te pasaba de ese sentimiento, de ese punto? Porque los he escuchado en otras entrevistas, que al revés, poder estar enojado con Celeste porque estaba a cargo y no tuviste ese sentido. No, en ningún momento. Me lo han preguntado y no, la verdad no. ¿Qué va a tener culpa ella si tranquilamente me podía haber pasado a mí? Fue un hecho... Un accidente. Un accidente que a cualquier persona le puede suceder. Y que hoy en día decimos, ¿no? ¿Cómo no surgió como ese enojo o ese planteo de... Es una línea muy fina, por eso... No, y aparte que no es raro. Hace 1 o 2 semanas entrevistaba a una mujer que es la que da la historia de la película La mujer de la fila. No sé si la vieron, que se acaba de estrenar. Le arrestan al hijo, sin que tuviera nada que ver el hijo por error, está 6 meses en el penal de 6, una situación muy dramática. Y a ella le empieza a ayudar otro preso que se movía muy bien dentro de la cárcel para saber cómo estaba su hijo. Ella se termina enamorando de ese preso. Bueno, al hijo lo sueltan y ella se casa con ese otro preso que tenía 15 años por delante de condena, y en un momento decide tener un hijo con ese señor, piensa que tenía 15 años de condena por delante. Entonces,
Y yo le digo, Andrea, vos ya tenías 3 hijos, eras viuda, este caballero tenía 15 años de cárcel por delante, tenía una hija, ni siquiera era que no tenía hijos y por ahí hubiera querido. Sí. Y entonces lo primero que me dice es, yo sentía que a mi hijo, el que habían arrestado y encarcelado injustamente, no lo había cuidado. Que sé que era un delirio, pero yo lo sentía. Y pensaba que si tenía un nuevo hijo, tenía la oportunidad de redimirme y cuidarlo bien. Por eso se los pregunto, porque la culpa y esos sentimientos no son lineales, que uno, entonces pasó, van por una dimensión que escapa totalmente a la razón. Yo creo que venimos igual ya veníamos con algo, ¿no? Entre nosotros, de nuestra forma de ser, y yo creo que con lo de la muerte de Lolo también potenció un poco eso, ¿no? ¿A qué te referís? Algo con nuestra forma de ser. De que por ahí nosotros dos ya veníamos de ser unas personas responsables, ¿no? Entonces, como que cuando pasó lo de Lolo, como que nosotros, cada uno tomó la responsabilidad de decir, no, yo tengo que hacer algo con esto que pasó, ¿viste? Bueno, ya venía un amor entre nosotros dos fuerte, ¿no? De que yo la amaba con locura a ella y que ella me amaba con locura a mí, y que cuando pasó lo de Lolo se potenció, como que te amo más, no sé, nos cobijamos juntos, te cuido más, nos ayudamos. ¿Cuándo empezó a aparecer ese sentimiento de te cuido más en medio de ese infierno? No, en el momento uno. Porque... Por eso digo, tranquilamente se podía haber quebrado y ¿sabes qué? Te odio. Y no sé. Sos un irresponsable, no me entendés. Exacto, bueno, la pelea. Los desencuentros. Sin embargo, cuando que nos encontrábamos la primera noche juntos los dos, Cele me dice, ¿cómo vamos a hacer ahora para seguir con todo esto? Y yo digo, mira, Cele, como hicimos hasta ahora. Con amor, bueno, con mucho más amor vamos a tener que salir. O sea, mi respuesta fue esa en el primer momento, ¿no? No fue, no sé, igual, ¿sabes qué? Te odio, no sé, morite. No esas fue fueron ese odio. Respuestas con palabras, pero bueno, la respuesta de los hechos, o sea, porque en un momento nos dijeron, bueno, chicos, ustedes, ¿qué cosas hacían por ustedes? Cuando uno es mamá no se da cuenta que se levanta, se cambia, desayuna, se prepara, o sea, no, yo todo lo que hacía era por Lolo, no. ¿Qué hacía? Entonces tuvimos que identificar, sí, bueno, yo a la mañana me levantaba y desayunaba, almorzaba, salía a caminar a la tarde, bueno, las cosas que hacían por ustedes no se las pueden saltear porque después va a ser más difícil volver. Entonces, me acuerdo que la recomendación era desayunar en ese momento. Entonces yo me importaba. ¿Quién quiere comer? Y Leo me traía el té. Entonces, ay, yo decía, no, por favor. Entonces, la actitud era de amor. Me decía, tomate este té. Yo ya me tomé uno. Era como una obligación por amor. O sea, no importaba, ya no importa el té estaba feo, caliente, dulce, amargo. O sea, era por amor a vos, yo me lo tomo y por amor a vos yo te lo preparo. Entonces, la acción nuestra dentro de casa en ese primer momento era un accionar amoroso de cuidarte. Yo ahí recuerdo que hoy nos reímos porque en un momento dijo, che, chicos, ¿por qué no van a Reiki? Nunca habíamos ido a Reiki en la vida. Entonces me acuerdo que le pedí 2 turnos, uno antes y otro después, obviamente no los dos simultáneos. Entonces yo le digo, Leo, andamos. Él era como el conejito de la India. Digo, andamos, Leo, después me contás cómo te fue así. Entonces, hasta eso hacíamos. Y él como, bueno, voy yo soy el valiente que salgo primero. Así, se supone que los hombres tenemos que exacto, todas esas estupideces. Exacto, y así fue con todo. Entonces íbamos compartiendo camino y nos íbamos compartiendo esa sensación que nos dio Reiki, ponele, o cualquier cosa que íbamos a todos lados. ¿Cuánto llevaban juntos cuando es el accidente de Lolo? Y 12 años, o 16. Sí, 16 años. Una bocha. No, sí, un montón nos conocimos. Una bocha. ¿Cuándo sienten que empieza a salir, aunque sea un poquito, el sol? Mira, cuando hubo un rayito que decís... Bueno. Hubo un momento que incluso hasta nos reímos de lo que estábamos preparando, que en septiembre, a los 6 meses de la muerte de Lolo, tuvimos una situación como media de sonrisas en casa entre nosotros, que lo invitan a Leo a compartir su testimonio como papá adentro del grupo. Era un evento que iba abierto a todas las familias. Entonces Leo decía, no, ¿qué voy a decir? Bueno, entonces preparamos entre los dos, nos llegamos de trabajar, nos sentamos en la mesa de casa, escribíamos algo, cómo empezar a armar la historia, no sé qué. Y me acuerdo como que él lo leía y no veíamos, una de las cosas que
nos pasó fue que perdimos la vista un montón, no podíamos leer, entonces yo como que leía así, yo decía, dale, y ahí fue como algo medio chistoso de querer preparar un texto, de querer escribir, que no podíamos ni escribir ni leer. Entonces me acuerdo como esa situación, yo decía, ay, léelo bien, no, la coma, Somos patéticos. la coma no va ahí, no se entiende la oración, ¿viste? De querer articular una situación triste reciente con algo que se iba como empezando a mover. Y eso fue como un momento como gracioso, lindo, muy sutil. Y cuando llegó ese momento del evento, o sea, imagínate cuando fue, nosotros hacíamos 7 meses que no íbamos a la peluquería, no nos compramos ropa, nada, llegamos como llegamos, eso las cosas no importa. Y Leo se paró ahí enfrente de todos con un micrófono, yo estaba sentada delante de todo en el piso, ¿viste? Y lo miraba. Y yo ahí dije, hoy vemos esas palabras y dijo cualquier cosa, ¿no? Fue muy tierno porque tenemos ese video. Pero, y yo dije, wow, está haciendo algo enorme porque se le quebraba la voz y él intentaba contar, decir lo que quería contar, para qué había ido ahí. Y para mí eso fue como un acto heroico donde yo dije, wow, qué importante, ¿no? Entonces ahí hubo como una admiración a él como persona de parte mía y ahí fue como que nos fuimos como reencontrando de, che, mirá. Quizás se puede. Quizás se puede, o sea, vos te sentiste bien diciéndolo, por eso es lo que yo sentí mirándote, o sea, y ahí como que nos empezamos a animar, pero al principio no nos salió, al principio fue desde llanto, dolor, o sea, nos temblaba la voz, no veíamos, o sea, al principio fue así, y en algún momento se acomodó todo. ¿Cuándo fue que más o menos empezaron? ¿Cuánto tiempo había pasado cuando empezaron a sentir que las cosas se acomodaban? Y a los 8 que la salida meses, ya estaba... 8, 9 meses, que incluso fue cuando ya llegaba el primer verano de... Sí, se acomodaba, pero que sí que ya estábamos como que bien rumbeados, como que había una salida. Sentíamos que este era el camino que teníamos que hacer, sí. Siempre digo, igual es un trabajo, si fue un trabajo arduo y es un trabajo arduo. Ya pasaron 6 años de esa charla, ahora en septiembre va a cumplir 6 años de esa charla que ya hice. Y nada, sigue siendo hasta el día de hoy un trabajo difícil. ¿Cuál es el trabajo hoy difícil? Y porque uno en todo momento lo tiene presente a Lolo, ¿no? No sé, mismo ahora tenemos otro hijo, Apolo, que ya tiene 5 años, va a cumplir 5 años. O sea, ¿cuánto tiempo después de Lolo tiene Apolo? Ahí a los 8 meses más o menos yo quedé embarazada, así que antes de los 2 años de la muerte de Lolo, o sea, el año y medio nació nuestro segundo hijo, Apolo. Y acá, tratando los plazos, vos decías, a los 8 meses sentimos que estábamos bien rumbeados y parece casi cuando aparece Exacto, Lolo. sí. ¿Pero qué es el huevo de la gallina? No, mira, la verdad es que... ¿Es la consecuencia de que estaban bien rumbeados o el anhelo de ustedes de tener otro hijo? No, porque nosotros, como forma de aferrarse también a la vida. Que estábamos embarazados ya a fin de diciembre y esto fue como que nos empezamos a sentir bien a partir del mes de septiembre, que empezamos como a participar. Y en diciembre ahí nos enteramos que íbamos a ser papás nuevamente. A ver, la verdad es que de todas las reuniones que teníamos con psicólogos y psiquiatras nos preguntaban, ¿ustedes se imaginan con hijos en un futuro? ¿Viste? Y en ese momento uno no sabe qué contestar, pero nos hicieron esa pregunta en muchos ámbitos. Y realmente después nosotros habíamos decidido ya volver a conectar a nosotros como pareja, habíamos entendido que seguíamos siendo una familia, ya podíamos salir. Me acuerdo que era diciembre, habíamos programado ya las vacaciones para enero, nos íbamos de vacaciones solos. Entonces ya teníamos como planes de que, bueno, si somos dos, igual nos vamos de vacaciones, hacemos cosas. Ya había pasado un cumpleaños mío y había entendido que... El día del padre, el día de la madre, ¿viste? Ya habían pasado fechas durísimas. Esas primeras fechas que son durísimas. Y habíamos entendido que nuestros padres tenían la fortuna de tenernos a nosotros. Entonces, hasta dejarnos, no sé, para el Día de la Madre poder ir a saludarlas a ellas, que para nuestro cumpleaños ellos nos puedan venir a saludar a nosotros. O sea, ya nos habíamos entregado a la dinámica de la vida. Entonces, y eso ayudó un montón, porque si bien el primer Día de la Madre fue terrible, y yo me senté en la mesa y no paraba de llorar, hay una mesa entera que sostuvo eso y que después al próximo ya no había que romper ningún hielo, ninguna distancia, ninguna barrera. Ya había pasado. Entonces
ya nos habíamos como puesto en sintonía de vida. ¿Qué les pasa cuando se enteran que viene Apolo en camino? Y yo dije, qué fácil que llega la vida y qué fácil que se fue la vida. O sea, fue como Apolo vino inmediatamente a nuestra vida y fue como tan fácil se va la vida y tan fácil llega. Cuando nace y temores asociados a tener un nuevo hijo. Temores un montón, imagínate, montón. en plena pandemia encima. Así que se potenciaba también eso. Como vos decís, tan difícil es esta vida, ¿por qué? ¿Por qué no? En este momento, en esta situación. Pero bueno, nada, aprendimos con lo de Lolo que bueno, las cosas se dan. No está en la mano nuestra, o sea, el control, ¿no? de la vida. Las cosas se dan por algo. Y bueno, si Apolo tenía que llegar en ese momento de la vida, bueno, por algo será. Así que, nada, nervios como... Era raro, ¿no? Porque era como cualquier padre. Sí, como casi. Padres primerizos, pero en realidad no éramos primerizos. Porque nosotros ya habíamos sido otros padres, ¿no? No, y podía quedarte el trauma con una sensibilidad hacia tú. Exacto. A ver, un papá que ya perdió un hijo, el terror que tiene es que volver a perder a otro. Porque si vos me preguntás a qué le tengo miedo en la vida es volver a pasar por una cosa similar, por la causa que sea, no importa, ¿no? Pero bueno, también confiar en la vida y que hay un plan de la vida y yo ruego que el nuestro sea bueno y que no sea de sufrimiento, pero confiar en la vida. Ya está, a ver, nosotros decidimos volver a ser padres y acompañar eso con lo mejor que podemos dar. Obviamente, hoy en día es como todo más sentimental, o sea, el cumpleaños hace muy poquito cumplió 5 años y para mí fue una cosa maravillosa. ¿Cómo es esto de que al otro día te veo, al otro día te veo, soy testigo de la vida, al otro día seguimos estando todos juntos y ya pasaron 5 años en los que seguimos estando juntos con Apolo en esta vida? Es como maravilloso, es milagroso. Entonces nos genera como unas emociones hermosas de la vida, como decir, bueno, las tengo que bajar también, ¿no? Que esa es como la parte más difícil, así como tranquilizar quizás las desesperantes, o no sé, hace poco también nuestro segundo hijo es terrible y se cortó el dedo, hubo que coserlo, y se lleva, ¿por qué pasó por esto? Y nada, y como poder calmar todas las emociones, porque todo nos genera como un montón, y estamos ahí como en ese aprendizaje, y nos mantiene mucho como el cable a la tierra de estar en contacto con papás que sufren y que realmente hay como cosas... esfuerzos inhumanos que hace la gente por volver a sentirse bien. Entonces eso para nosotros es motor, es conexión, no nos deja volar tanto la cabeza, ¿qué pasa si no? Bueno, mañana se verá el día de mañana, como estar como más en este presente o futuro más cercano, ¿no? Como no proyectar tanto, y encontramos en esa como un accionar en la vida, ¿no? Poder disfrutarla, que quizás uno tiene miedo, ¿no? De dejar a ese hijo que se vaya a dormir en la casa de un abuelo de pronto. Y bueno, como si hubiera certezas durmiendo en casa, ¿no? claro. ¿Y que armaron después como una fundación, un proyecto con el nombre de Lolo? Nosotros tenemos nuestro Instagram, que es Mundo a lo Lado, en donde compartimos lo que nos pasa en el día a día, en relación a lo que fue. Todo se vuelve muy emocionante. Por ejemplo, ahora cada vez que un familiar cumple años, es inevitable, nosotros hacemos memoria de lo que hizo ese familiar por nosotros. Y cuando lo contamos es como súper emocionante y nos va trayendo recuerdos nuevos. Nosotros creamos esa página no con el fin de compartir nuestro testimonio o nuestra vida. Nosotros creamos esa página porque no sabíamos qué hacer para la fecha de cumpleaños de Lolo, para el día en que se conmemora su nacimiento. ¿Qué hacen unos papás que no tienen a ese hijo? Entonces, el primer año no teníamos el Instagram, viste, nuestra familia como que estaba muy activa en nuestro proceso, en nuestro camino. Entonces, la psicóloga decía, si su familia tantas ganas tiene de hacer algo por ustedes ese día quieren estar solos, denle una actividad, mándenlos a hacer algo. Entonces dijimos... No rompan las pelotas. Algo chiquitito. Hicimos Que compren eso, que compren un globo que sea amarillo, porque suponemos que el amarillo hubiese sido su color favorito, entonces que tiren un globo amarillo al cielo si es de helio y que si no lo dejen por ahí, que algún chico lo iba a encontrar y iba a jugar. La cuestión que
literalmente, nos toda la miraron. familia hizo eso. Claro, Y- no, familia, y después se empezó a expandir, gente que no nos conocía, que no conocía ni a Lolo, pero no, ese amor incondicional, ese cariño por nosotros o por Lolo, se les dio por soltar ese globo. O sea, todo el mundo abrazó nuestro Y en esfuerzo ningún- como padres de querer Y sanar. en ningún momento dijimos, no sé, suban un video a Instagram, etiquétennos o pásenlo por WhatsApp, no, o suban a WhatsApp, no, en ningún momento dijimos eso. Pero la gente tenía esa necesidad de querer compartirlo, esa Estar solidaridad cerca de con ustedes de nosotros. alguna forma. Cuando empezamos a guardar esos videos, no sé qué, y a la semana que vamos a la psicóloga dice, no puedo creer la cantidad de globos. Aparte Dice, de París, de Estados claro, Unidos, o sea, ya fue todas una cosa partes del mundo. cualquiera. Internacional. Dice, claro, chicos, dice, ustedes tienen que juntar ese video, ¿no pueden hacer un videíto para yo después mostrarle también a otros padres que no, y una idea como idea, que pueden hacer algo así? Bueno, y ahí fue donde surgió la página, como para subir ese No, video. ahí nos surge a la segundo Bueno, año, o sea, el día que Lolito debería haber cumplido 3, dije, bueno, no puede quedar una suelta de globo, todo bien, vamos a contaminar la capa de ozono, hagamos algo que sea más fructífero para otros, o sea, si tanta gente va a colaborar, pero bueno, no sabíamos, quizás el primer año por la conmoción estaba colaborando con un globo, pero capaz el segundo ya no, entonces dijimos, bueno, nos pasamos en casa mucho tiempo mirando sus fotos y videos, y hay un video particular en donde yo le cuento a Lolo que hago las mejores empanadas de jamón y queso, o sea, una pavada. Entonces dijimos, ya está, podemos hacer empanadas de jamón y queso para los comedores, y el día del cumpleaños de Lolo, que es un día especial para nuestra vida, que sea especial para otros chicos. Entonces empezamos a pedir empanadas. Justo en el grupo Renacer habíamos conocido a una mamá que en honor a su hijo se había puesto un comedor, como si fuese una cosa fácil, y le caían muchos comensales y le costaba conseguir la comida. Dijimos, ya está, le llevamos las empanadas a ella se lo da a los chicos, le ayudamos a ella en el día que todo redondo. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántos comensales tenemos? 50 docenas teníamos que juntar, tampoco era tanto, y teníamos 50 parientes, entonces dijimos, bueno, que nos dé una docena cada uno y listo, para que la mamá de Leo, que tanto tucumana le encanta hacer empanadas, que haga empanadas. Bueno, y mi papá tenía tanto miedo de que yo no llegue a juntar 50 docenas, que fue y me compró 35 docenas. Y después cayeron todos nuestros familiares y teníamos un montón y no sabíamos qué hacer. Entonces las llevamos al comedor, acompañados de nuestra familia, fue como algo lindo, no lo podíamos creer, llorábamos en el camino de haber conseguido tanta comida en plena pandemia. Bueno, la terminamos donando a 2 comedores. Y después terminó esa primera campaña solidaria que creamos el Instagram para mostrar, che, fuimos a tal comedor, tus empanadas llegaron acá. Dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con ese Instagram? Porque para el año que viene, si lo queremos volver a hacer, tenemos que conseguir posibles donantes de empanadas ahora, ¿no? Y empezamos como a compartir muy tímidamente y sin nombrar demasiado lo que había pasado en nuestra historia, pero así presentándonos como papás que estábamos sanando el dolor de la pérdida, de la muerte de nuestro hijo, y sin contar mucho. Y ahí fue que en un momento salió una nota nuestra con un titular que fue terrible, que decía, atropelló a su hijo, y yo nunca me había vinculado con esa palabra. Imagínate que la veía nuestra familia, nuestros amigos, ¿viste? Y era como muy fuerte. Y ahí a mí me hizo como un clic en la historia, pues se comunicaron muchísimas familias que habían atravesado los accidentes de sus hijos. Todos los accidentes son terribles. Y ahí dije, no, o sea, acá tenemos que hablar, que hay accidentes, que los accidentes suceden, que todas las familias, por lo general, amamos a nuestros hijos y hubiéramos dado todos por ellos. Entonces, los accidentes y las muertes de los hijos, o sea, es algo que tiene que estar en nuestra página. Y ahí empezamos como a contar un poquito más. Hacerlo un poquito más público. Más público a la página, empezaron a llegar muchas ayudas, gente, ¿no? Preguntas. Y nosotros siempre decimos, contamos nuestra historia. ¿Ayuda o gente pidiendo ayuda? Gente pidiendo ayuda o gente, che, ¿a dónde podemos ir? Y nosotros siempre decimos, nosotros damos nuestro testimonio y aconsejamos lo que a nosotros nos hizo bien. Tampoco quiere decir que lo que a nosotros nos hizo bien a todo el mundo le va a servir. Pero bueno, hay mucha gente que se siente reflejada. O por ahí pide ayuda y yo le digo, mira, puedo publicar tu mensaje porque yo no puedo ser puente para que llegues a ningún lado, pero quizás alguien sí.
y hubo muchos como grupos, psicólogos, empezamos a hablar con empresarios que se especializan en suicidio y así como muchas cosas y nosotros publicamos el mensaje de ayuda a esa familia y dice, capaz una familia quería en Santa Fe un grupo presencial especial de tal causa y enseguida la gente dice, No, ay, se yo empieza a conozco generar una uno, especie de pasar red, el... ¿no? Y es De red, de red, lazos, de solidaridad, de ayuda. pero Y lo que más es es eso, esperanza, es esperanza. porque hay muchas familias que no atravesó esto y dice, chicos, me hace valorar más la vida y la familia completa que tengo. Entonces es como maravilloso, la gratificación es doble, porque es un poco más de conciencia de vida para todos y ayudas para los que la No, y hay necesitan. mucha gente que también se está enterando ahora por ahí de nuestra historia. Porque a nosotros nos ven, no sé, mismos padres de jardín justamente de Apolo, nuestro segundo hijo, que no saben Sí, sí. nuestra historia, no tienen No te por qué vas saber presentando. nuestra historia. No. Hola, Y soy el por papá ahí de nos Lolo. ven y de repente se quedan congelados cuando ven esta historia y dicen, chicos, pero ustedes pasaron por eso y claro, nos ven todos los días, nos ven No, que no somos están tan esto. mal. Claro, exacto. Parecen sensatos. Y bueno, y entonces también es una forma de decir, mira, sí, es el camino que seguimos haciendo, que estamos haciendo. Y bueno, y a su vez saben que los 9 de diciembre nosotros hacemos esa colecta solidaria de empanadas, que también nos ayuda un montón, nos ayuda a salir de nuestra casa en un día tan especial. Y que la última edición llegamos a colaborar con 4 comedores, que es un montón, y que siempre hay uno que vamos a la tarde y compartimos con los chicos. Algunos no podemos ingresar porque son hogares de tránsito, pero nos vamos enterando como de cosas, de cómo funcionan, de lo que necesitan. Y una vez, fue el último, fuimos a un hogar y la chica me dijo, mira, acá no vas a poder ingresar para estar con los chicos. No importa, lo importante es que la comida le llegue a los chicos. Pero ella nos recibió en la oficina, nos contó todas las necesidades que tienen. Y ella decía, las chicas acá cuando tienen 16 años, tienen cumpleaños de 15, necesitan ropa para los cumpleaños. Viste, nos contaba como cositas que son pequeñas, que no son vitales, pero es una chica, una nena que tiene esa necesidad. Y la vez pasada había una marca de ropa de nuestra zona que cerraba las puertas de la fábrica y les quedó ropa de los 90, talles chiquitos. Y me dice, Cere, me dice, ¿conoces algún lugar? Y le digo, mirá, le digo, Dame talles todo. chicos, le digo, tenés el comedor le digo, el hogar de tránsito que las chicas tienen cumpleaños 15 y salen, o sea, son chicas que van a cumpleaños, entonces se comunicaron, entonces empiezan como a pasar como esta información, y es súper gratificante. Sí, es gratificante. Y también ahora estamos compartiendo también un poco también la vida actual nuestra con Apolo, que también a la Un gente... testimonio de esperanza, digamos. Sí, y cosas que suceden, no sé, a veces, no sé, Apolo cuando empezó a dar sus primeros pasos en bicicleta, a aprender a andar en bicicleta, y yo digo, en su momento me decía, digo, a Lolo nunca le pude enseñar a andar en bicicleta, ¿no? Nunca pudo. No llegué. Y ahora lo ven con Apolo, y eso también es un trabajo donde uno tiene que seguir trabajando, ¿no? Porque por la cabeza a mí se me cruzan muchas cosas, ¿viste? El contraste, ¿no? La cotidianeidad nos demuestra todo lo que no puedo hacer con Lolo cada día. Y eso te puede quebrar en algún momento y nosotros dijimos, bueno, ya sabemos que no van a hacer con Lolo un montón de cosas, pero lo podemos como aceptar y entender que todo el tiempo que fue con Lolo fue todo su tiempo. Hay mamás que tienen sus hijos 20 años y yo decía, no le conocí la voz, no le conocí su color favorito, su juego favorito, no conocí tanta, pero sin embargo todo el tiempo que lo tuve fue todo su tiempo y fue maravilloso. Entonces nosotros siempre decimos, así todo, con el mismo desenlace, por el mismo tiempo, lo volveríamos a elegir a nuestro hijo, porque fue hermoso tenerlo, conocerlo, no sé, haber compartido con él, fue hermoso. Su único cumpleañito que le pudimos festejar, glorioso, un recuerdo tesoro. Inevitable para el final, ¿qué le dirían a unos padres que están en una situación como la que ustedes atravesaron? Que es difícil, es muy difícil, que parece que no se va a volver a alcanzar nunca más en la vida un bienestar o sentirse bien, pero que con mucho trabajo y esfuerzo y sobre todo constancia, ¿no? Tener fe en el camino que uno elige, decir, soy constante y que en algún momento ese bienestar llega en algún momento. Y que hay que cruzarla la tormenta esa, no hay que esquivarla. Yo siento eso, siento que nosotros tuvimos que atravesar toda la tormenta para después poder llegar a ver el sol, ¿no? Hay veces que muchas veces
uno escucha, ¿no? Testimonios de, no, bueno, yo estoy trabajando, ¿viste? Trata de esquivarlo y después a la larga vos ves que no trabajaste lo que tuviste que trabajar con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo y bueno, nada, el camino nuestro fue de trabajar constantemente y bueno, yo creo que justamente ese bálsamo de paz que nos llegó, fue por ese trabajo arduo. Así que nada, Que se puede. que se puede y que al final la luz aparece. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Toda mi admiración. Muchísimas gracias. Gracias.